Shalom, shalom para cada uno de ustedes, amados míos. Doy toda la honra a mi Creador por darme nuevamente la oportunidad de volverme a encontrar con ustedes para continuar con nuestra clase que nos corresponde estudiar en este día. Hoy estudiamos la clase número 8 de nuestra serie que le hemos titulado Shaul de Tarso versus Torah, Pablo versus Ley. Hoy nos corresponde estudiar la clase número 4 de la lista de leyes que les presenté en la introducción a esta serie de estudios. Así que nos corresponde estudiar la cuarta ley, que viene a ser la ley del Ruach HaKodesh. Amados, que Yahweh los bendiga a cada uno de ustedes. Doy toda la honra al Creador por permitirme continuar con esta serie de estudios. Preparen su mente y su corazón, estudiemos juntos, familiaricémonos con la palabra, en que Yahweh los bendiga a cada uno de ustedes. Voy a hacer tefilá, amados míos, para que el Creador me dé a su Ruach, para poder yo llegar a ustedes con esta enseñanza que me corresponde. Aleluya. Baruch atah Yahweh Elohim mehaolam, asher bahar ban Nicolamin, benatan lanu et torato, toda rabaleja, eshen Yahshua HaMashiach. Bendito eres, Yahweh Elohim, Rey de Reyes, Rey de Israel. Te doy toda la honra por habernos apartado entre todos los pueblos de la tierra para darnos Torah, para darnos tus instrucciones, tu revelación. Padre mío, yo sé perfectamente que este mundo está en oscurantismo. Te pido que a través de tus estudios, de tus audios, tus ovejas entiendan y comprendan que tú les estás llamando a regresar otra vez más a ser parte de tu pueblo escogido. Aleluya. En el nombre de Yahshua Mashiach, dame tu Ruach. Aleluya. Bien, amados míos, entonces comenzamos nuestro estudio con la ayuda de nuestro amado Yahshua Mashiach, nuestro Salvador. Vamos a estudiar en este día Lucas capítulo, es decir, Gilel, capítulo 2, verso 25 al 27. Dice de la siguiente manera: había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre era sadí, es decir, justo, y esperaba ansiosamente que Yahweh restaurara a Israel. Y el Ruach HaKodesh estaba con él. Verso 26. Y le había sido revelado por el Ruach HaKodesh que no vería la muerte antes de ver con sus ojos al Mashiach de Yahweh. Versos 27. Movido por el Ruach HaKodesh, fue al Mishkan, es decir, al templo, y los padres del niño Yahshua le trajeron para dar los requerimientos de la Torah. En conclusión, amados míos, la ley del Ruach de vida son las instrucciones y todas las funciones que le corresponde hacer al Ruach de Yahweh. Estas funciones no puede hacerlo Yahshua Mashiach. Esto le corresponde únicamente al Ruach HaKodesh. Por esa razón se llama la ley del Ruach. En este pasaje, por lo menos, vemos tres funciones ejecutadas por el Ruach HaKodesh. Número 1. La revelación. Dice que el Ruach HaKodesh le reveló a Simeón que no moriría hasta que vea al Mashiach de Israel. Número 2. La motivación o impulso. Simeón, movido por el Ruach HaKodesh, fue al templo, es decir, fue al Mishkan. Número 3. El Ruach HaKodesh te da en tu corazón la ahavá, es decir, amor, para el cumplimiento de la Torah. Por eso dice que Simeón fue al templo para hacer la Brit Milá al niño. Eso es los requerimientos de la Torah. Aleluya. En Juan, es decir, en Yohanan, capítulo 14, verso 26, Yeshua dijo: mas el poder de Yahweh, el Ruach HaKodesh, a quien el Padre enviara en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas, y Él os hará recordar todo lo que yo les he hablado, todo lo que yo les he dicho. En este pasaje vemos la enseñanza, y la enseñanza, las instrucciones, hacer recordar, revelar, le corresponde al Ruach HaKodesh. Es decir, estas funciones son del Ruach. Esto quiere decir que el Padre que nos creó nos va a instruir en la Torah, en su Torah, por medio de su Ruach. Veamos Juan capítulo 6, verso 45 para comprender.
Yeshua dijo, está escrito en los Nevilim, es decir, en los profetas, todos ellos serán enseñados por Yahweh, es decir, serán enseñados por el Padre. Y todos los que escuchen al Padre y aprendan de Él, ellos son los que vienen a mí. ¿Qué tal palabras de nuestro Yeshua Mashiach? Aleluya. Esto quiere decir que solo las personas que son instruidas por el Ruach HaKodesh, que el Padre los da instrucciones por el Ruach HaKodesh en su Torah, son los que conocen al Mashiach. En 1 de Corintios capítulo 2, versos 12 al 13 dice de la siguiente manera: ahora bien, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Ruach HaKodesh, para que podamos comprender las cosas que Yahweh nos ha dado libremente. Versos 13. Estas son las cosas de las cuales estamos hablando. Cuando rechazamos la forma de hablar que dicta la sabiduría humana, y en cambio usamos la forma de hablar que nos dicta el Ruach HaKodesh, por lo cual explicamos cosas del Ruach a las personas que tienen al Ruach HaKodesh, que conocen al Ruach HaKodesh. De acuerdo con este pasaje, usted podrá darse cuenta que las instrucciones y las enseñanzas, la revelación del Ruach HaKodesh son únicamente para personas que no andan en deseos carnales, que no andan conforme a su voluntad, que no andan haciendo su voluntad, sino que andan sometidos a la obediencia de la Torah, controlados por el Ruach HaKodesh. En Romanos capítulo 8, versos del 1 al 2, leemos de la siguiente manera: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Yeshua Mashiach, los que no andan satisfaciendo los deseos de su carne, sino que andan conforme al Ruach. Versos 2. Porque la ley del Ruach de vida, en unión con el Mashiach, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Verso 4. Para que los justos requerimientos de la Torah pudieran ser completados en nosotros, que no vivimos nuestras vidas de acuerdo a nuestros deseos de nuestra vieja naturaleza, sino a lo que requiere el Ruach HaKodesh. Por esta razón les dije que las instrucciones, las revelaciones del Ruach no son para cualquier persona, no es para los que andan en deseos carnales, practicando obras de la carne, sino para los que son libertados de la ley del pecado y de la muerte, y son instruidos a la Torah de Yahweh por el Ruach de vida. Recordarán que Yeshua HaMashiach, nuestro Salvador, dijo: mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Esto quiere decir que si no eres una oveja, no podrás seguir las instrucciones del Ruach. La ley del Ruach de vida nos revela y nos dice que la Torah de Yahweh es la palabra de verdad cada vez que lo escuchamos. Ezequiel capítulo 36, verso 27 dice: pondré mi Ruach dentro de ustedes y haré que anden en mis estatutos y que guarden mis preceptos y la pongan por obra. Como te dije, el Ruach nos motiva, nos impulsa al cumplimiento de la Torah, es decir, de la ley. La ley del Ruach nos revela solo lo que en la palabra está escrito. Por eso dijo nuestro Mashiach que nos hará recordar todas las cosas que él había dicho. Amigos míos, si ustedes en su vida diaria sienten algo que les molesta, que no tienen amor por la Torá, es decir, por la ley, que les incomoda, que les fastidia cuando escuchan hablar de la Torá, es una prueba que no tienen al Ruach HaKodesh de Yahweh. Ezequiel dice que el Ruach, su función es movernos hacia el cumplimiento de la Torá. Entonces, ese espíritu que se mueve dentro de ti es un espíritu mundano que te hace danzar, que te hace bailar, que te hace remolinear, es probablemente de Hasatán. En este caso estás en graves problemas con el Creador. Hablando de esto, nos abre el paso para hacer un paréntesis, es decir, para salirnos de nuestro tema, para mostrarles con las Escrituras la condenación que viene sobre una persona que blasfema contra el Ruach HaKodesh. Luego regresaremos a nuestro tema.
En Mateo capítulo 12, versos 31, Yeshua habló sobre la Hilul Hashem. Este es un pecado imperdonable. Le daré lectura el texto y ustedes escuchen con mucha atención. Por esto les digo, les será perdonado todos los pecados y blasfemia a la gente, pero no les será perdonado la blasfemia en contra del Ruach HaKodesh. Uno puede decir algo en contra del Ben Adán, es decir, en contra del Hijo del Hombre, y le será perdonado, pero al que blasfeme contra el Ruach HaKodesh, nunca le será perdonado ni en el presente ni en el Olam Hasesh, es decir, en el futuro. Este pecado de blasfemia en el hebreo es llamado Hilul Hashem. El blasfemo queda bajo una sentencia de muerte sin vuelta atrás. Veamos el castigo que cae sobre el blasfemo. En Levítico capítulo 24 versos 14 dice: saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréenlo toda la congregación. En este pasuk la vemos la sentencia hacia el hombre que incurre en blasfemia. Este pecado de Hilul Hashem tiene que ver con el nombre del Creador. Veamos un ejemplo en Levítico capítulo 24 versos 11. En el verso 11 de este capítulo dice: el hijo de una mujer de entre los hijos de Israel pronunció el nombre de Yud Hei Waw Hei, es decir, de Yahweh, en una maldición. Versos 12. Así que le trajeron ante Moshe y le pusieron en la cárcel hasta que Yahweh diga qué es lo que tenían que hacer con él. El versos 13. Yahweh dijo a Moshe: lleva al hombre que maldijo fuera del campamento y apedréenlo. Versos 15. Cualquiera que blasfeme el nombre de Yahweh sea puesto a muerte. La congregación completa lo apedrearán. El extranjero como el ciudadano natural serán puestos a muerte si blasfeman el nombre de Yahweh. En resumen, la blasfemia es hablar mal del nombre del Creador o llamarle por otro nombre, es decir, por un nombre que su significado es de carácter ofensivo o de burla. En este caso, hablando del Ruach HaKodesh, las Biblias cristianas, las religiones cristianas lo llaman Espíritu Santo. ¿Pero será correcto o es una blasfemia? Veamos. Esta palabra Espíritu Santo viene del griego neumagión. Neuma, su significado es aire comprimido. Amigos míos, esto, por supuesto, es una blasfemia. Decir que el Ruach de Elohim es aire comprimido, de seguro que no tiene perdón. Dese cuenta que el aire comprimido es contaminado y su olor es nauseabundo, y su olor es insoportable y nauseabundo. Usted puede experimentar el olor nauseabundo, nada agradable del aire comprimido al quitar la válvula de un neumático del carro. En todo caso, para más claridad, quitar la válvula de la llanta del carro y usted podrá inhalar el olor desagradable que tiene este aire comprimido. Por tanto, llamarlo al Ruach Neuma es una blasfemia. Bueno, ya les expliqué el significado de la palabra espíritu, es decir, de la palabra Neuma. Y ahora les explico el significado de la palabra santo. Esta viene del griego Gión. Y ahora, ¿qué es Gión? Gión es el monte sagrado en el Olimpo, donde está el trono de Dios, es decir, de este demonio llamado Teos o Zeus. Si unimos estas dos palabras, Neuma y Gión, quiere decir aire comprimido en el monte sagrado de Zeus, o aire de olor contaminado en el monte de Zeus. Pregunto, al decir Espíritu Santo, usted, como cristiano, como pentecostal, ¿está honrando, exaltando al Creador o está blasfemando? Por supuesto, es una blasfemia cambiarlo de nombre al Ruach del Padre. Cambiar de nombre al Padre, cambiar de nombre al Hijo, es una blasfemia. Es igual que a usted le pongan apodos, no le va a gustar para nada.
El nombre correcto es Ruach HaKodesh de Elohim. Esto significa aliento de vida, es decir, Neshama en el hebreo. ¿Qué diferencia, amigos míos, entre el hebreo y el griego? Por eso, en otra serie de mis estudios, les había dicho que el griego no es un idioma confiable, es un idioma impuro, idioma en continuo desgaste. Y ahora preguntamos, ¿por qué la blasfemia contra el Ruach es imperdonable? Bueno, daremos un punto de vista a lo que los cristianos dicen respecto a este asunto. Los cristianos dicen el Espíritu Santo es el tercer Dios. Los cristianos creen en una Trinidad. Por esa razón dicen Dios Espíritu. Para ellos existe Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Aunque el Espíritu es la tercera persona en la Trinidad, parece que es el más importante de los otros dos. Por eso la blasfemia en contra del Espíritu no tiene perdón. Dicen los pentecostales que les hace remolinear, danzar, saltar, sacudirse, dar gritos extraños, caer al piso, que ven visiones por el Espíritu, que profetizan con el Espíritu, que sacan estatuas para mejorar a los enfermos por el Espíritu, ven el futuro de candidatos políticos por medio del Espíritu. Y añaden que las personas que no creen en todo esto son blasfemos y serán condenados por no creer en el Espíritu Santo, por no creer que el Espíritu Santo hace todas estas cosas por medio de ello. Y ahora, amigos míos, daremos nuestro punto de vista desde nuestras raíces hebreas con respecto a por qué la blasfemia contra el Ruach HaKodesh es un pecado de muerte. Para comprender esto vamos a Bereshit, es decir, a Génesis capítulo 1, verso 2. Dice, y la tierra estaba sin terminar, y la Oshem estaba sobre la faz del abismo, es decir, las tinieblas, la oscuridad estaba sobre la faz del abismo. Y el aliento de Elohe, es decir, Neshama, se movía sobre la Maín, es decir, sobre las aguas. En la lectura de este pasuk ya tenemos una amplia claridad. La revelación aquí ya nos enseña qué es el Ruach HaKodesh. El pasaje es bastante claro al decir el aliento de Elohe se movía sobre la superficie de las aguas. Pregunto, a ustedes que tienen sano juicio, ¿aliento es una persona? Y ustedes me responderán con toda seguridad, no. Por supuesto, aliento no es una persona. Aliento es un soplo de vida. Por lo visto, el Ruach no es una persona, sino el mismo aliento de Yahweh. En otras palabras, es el poder del Creador. Por esa razón es que la blasfemia contra el Ruach es pecado de muerte. Una persona al blasfemar por el Ruach HaKodesh está blasfemando por el Padre, es decir, está blasfemando por Yahweh, porque Yahweh, el Padre que nos creó, es Ruach. Para comprender esto, vamos al Brit Hadashah, es decir, al mal llamado Nuevo Testamento. Allá en Yohanan capítulo 4, verso 24, Yahshua dijo, Yahweh es Ruach, y los que le dan Ishtahavá tienen que darlo en Ruach y en verdad. Por eso cuando una persona blasfema por el Ruach HaKodesh, no está blasfemando por otro Dios, para que usted me comprenda, porque allí es Elohim, por el mismo Padre. Esto es exactamente lo que vimos en Levítico capítulo 24, versos 11 al 16, donde dice que al blasfemo que blasfemaba el nombre del Padre, la sacaban fuera del campamento y lo apedreaban. Y ahora te pregunto, ¿cómo quedan los argumentos de los famosos pentecostales cristianos que dicen Dios Espíritu? ¿Queda en ridículo? ¿Sí o no? Bueno, por último, les doy una cita más para terminar nuestro interludio y regresaremos a nuestro tema. Hechos capítulo 1, versos 8. Este pasaje es muy conocido. Toda persona la conocen. Yahshua dijo, recibirán poder cuando el Ruach HaKodesh haya venido sobre ustedes.
y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judá y en Shomrón, es decir, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Notemos esto que Yeshua dijo: recibirán poder. Preguntamos, ¿en qué consistía ese poder? En recibir el Ruach HaKodesh. Así que el Ruach es el poder del Creador, Yahweh de los ejércitos. Y ahora, volvemos a nuestro tema que estuvimos estudiando, a la ley del Ruach de vida, aunque este interludio que hemos hablado también es parte de la ley del Ruach. En Romanos capítulo 7, versos 13 dice: el pecado usando lo que era bueno para lograr mi condena de muerte. Por esa razón podemos ver cuán terrible es el pecado. Este se aprovecha de los buenos mandatos de nuestro Elohim para lograr sus propósitos malvados. El problema no es la ley. Shaul de Tarso dice: la ley es buena, el mandamiento es kadosh y espiritual. El asunto está en mí porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. En este pasaje Pablo está diciendo que el mandamiento es bueno, que la ley es kadosh y es buena, que la Torá es completamente buena. Pero él dice: yo no me daba cuenta qué tan pecador era, hasta que el Ruach, usando el mandamiento para que el pecado se viera como pecaminosidad sin medida. Es aquí cuando el Ruach te hace ver con la palabra, con la Torá, lo tan impuro que estabas caminando delante del Creador. Es aquí cuando eres motivado a buscar una salida inmediatamente y te encuentras con la emuná del Mashiach. Por eso en Efesios capítulo 2 verso 8 dice: ustedes han sido salvos por bondad, por medio de la emuná, es decir, por medio de la confianza. De modo que esto no lo hicieron ustedes, es un regalo de Yahweh. Bueno, en la Reina Valera lo pusieron por medio de la fe, pero fe no es una palabra correcta. Allí la palabra correcta es emuná, que significa confianza en el Mashiach. Amados míos, que Yahweh los bendiga a cada uno de ustedes. Espero que ustedes aprendan y les sirva estas enseñanzas como un camino para que ustedes puedan descubrir algo más. Hasta aquí, el tiempo para esta enseñanza ya se me agotó. Pero volveré el día de mañana, si Yahweh lo quiere. Hoy hemos concluido la ley del Ruach y luego mañana nos corresponderá estudiar la quinta ley, es decir, la ley de la emuná. En la Reina Valera dice la ley de la fe. Como dije, fe es un ídolo llamado Faveres o Fides. Allí la palabra correcta es la ley de la emuná, de la confianza en el Mashiach. Que Yahweh los bendiga a cada uno de ustedes. No quiero despedirme sin antes decirles a ustedes que si cualquiera de ustedes, siendo tan nobles de corazón, comprenden que estaban en blasfemia contra el Ruach HaKodesh, no esperen que sea demasiado tarde. No esperen que se acabe la oportunidad. Es tiempo que ustedes vuelvan al camino correcto. Yahweh, por medio de su Ruach, les está llamando a ser parte otra vez de su pueblo escogido. Efraín, desde que fue expatriado del territorio de Israel, está sufriendo las consecuencias en medio de las naciones paganas, por la desobediencia, por haber blasfemado, por su rebeldía. Salgamos del cautiverio babilónico, volvamos a la libertad.